El coche se detuvo en el arcén. Ethan Miller sintió un nudo en el pecho al ver las sirenas acercarse, una tras otra. Rachel le agarró la mano con firmeza, intentando transmitir calma. Al otro lado, el oficial Tom Barker se acercaba, mirándolos con desconfianza, postura rígida, cada paso cargado de tensión. La noche estaba silenciosa, salvo por el sonido distante de las patrullas que se aproximaban. Entonces comenzaron a llegar otras patrullas, una tras otra, luces parpadeando, motores rugiendo. El caos era silencioso, pero intenso. Los policías salían de sus vehículos rápidamente, evaluando cada uno la situación. En medio de la confusión, el capitán William Hayes bajó de su patrulla con pasos firmes, imponiendo orden solo con su presencia. El oficial William Scott se adelantó, manteniendo la calma, pero atento a cada movimiento, sabiendo que aquella situación podía estallar en cualquier momento. «Bajen las armas», ordenó Hayes, su voz firme cortando el tenso silencio. «Quiero la verdad ahora». Scott dio un paso al frente. «Capitán, él es inocente. Detuvieron el coche equivocado». La mirada de Hayes recorrió a todos los presentes. Barker intentó argumentar, pero la presencia del capitán y de varias patrullas hacía que cada palabra suya resultara casi irrelevante. Ethan sintió cómo el peso de la injusticia se disipaba poco a poco. Por primera vez en esa noche había esperanza. La carretera estaba silenciosa aquella noche. Solo el sonido del viento y el roce de la lluvia contra el asfalto acompañaba a Ethan Miller y su esposa, Rachel, mientras regresaban a casa después de un día largo. La ciudad estaba vacía, las luces de las farolas parpadeaban débilmente, creando sombras que se movían con cada árbol. Ethan condujo con cuidado, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que aquella zona era vigilada por la policía con frecuencia, pero no esperaba que algo tan rutinario se volviera una pesadilla en segundos. De repente, unas luces azules aparecieron detrás de ellos, y la voz de un oficial resonó por la radio. «¡Deténgase en el arcén!». Ethan levantó las manos instintivamente mientras Rachel lo miraba, confundida y asustada. El oficial Tom Barker se acercó al coche, con una expresión dura, ojos llenos de desconfianza. «Identifíquense», ordenó, su voz fría y rígida. Ethan explicó rápidamente: «Somos Ethan y Rachel Miller. Acabamos de salir de la ciudad. No hemos hecho nada malo». Pero Barker no escuchaba. Su postura era de control absoluto, y cada gesto suyo transmitía hostilidad. La tensión crecía con cada segundo, y el miedo se apoderaba de Rachel. Podía sentir cómo las manos de Ethan temblaban ligeramente sobre el volante. Mientras tanto, el joven David Collins, que estaba en la patrulla detrás de Barker, observaba en silencio. Inexperto, con dudas sobre cómo actuar, sentía que algo no estaba bien, pero no sabía si intervenir. Ethan intentó mostrar los documentos de identificación y el registro del coche, pero Barker apenas los miró. «Manténgase en su lugar», ordenó con firmeza. «Cualquier movimiento en falso y será peor para ustedes». Rachel apretó la mano de Ethan, tratando de transmitirle calma, aunque sus propios ojos mostraban terror. Ethan sabía que cada segundo contaba, que cualquier error podía ser fatal. En aquel instante, una sensación de impotencia lo envolvió. Estaban atrapados en una situación que no habían provocado, y no había nadie que los escuchara, al menos por ahora. La tensión era palpable. Cada sombra parecía moverse más rápido. Cada sonido de la lluvia se mezclaba con los latidos del corazón de Ethan, y en ese momento ni él ni Rachel podían imaginar que aquella noche estaba a punto de convertirse en algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Ethan y Rachel trataban de calmarse en el coche, un sonido distinto llegó por la radio de Barker, pero esta vez era diferente. La voz no transmitía órdenes ni acusaciones. Era firme, precisa y con autoridad. Officer William Scott estaba patrullando una zona cercana cuando escuchó la llamada. Algo en el tono de Barker le hizo fruncir el ceño.
No era solo un procedimiento rutinario. Había un matiz de exceso, de tensión innecesaria. Scott sabía reconocer cuando algo iba mal. En pocos minutos se encontró conduciendo a toda velocidad por la carretera mojada. Su mente se concentraba en cada detalle, el número de patrullas en la zona, la dirección exacta y, sobre todo, el bienestar de los civiles que podían estar en peligro. Había visto demasiadas injusticias en su carrera como policía negro. No podía permitir que otra ocurriera sin actuar. Cuando Scott dobló la curva, vio la escena. Un coche detenido al borde del arcén, Barker de pie al lado, tenso y dominante, con Rachel sujetando la mano de Ethan, ambos claramente asustados. Las luces rojas y azules de las patrullas reflejaban en su rostro, haciendo que la noche se sintiera aún más opresiva. Scott se detuvo unos metros atrás, evaluando rápidamente la situación. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, y él percibió el miedo mezclado con desesperanza en el hombre. No era solo un error de procedimiento. Esto podía salirse de control en cualquier momento. Con pasos firmes se acercó al coche. Cada movimiento era calculado, medido, para no provocar una reacción violenta de Barker, quien parecía listo para cualquier confrontación. «Officer Barker», dijo Scott con voz tranquila pero firme, «deténgase un momento y escuche. Creo que esto se ha malinterpretado». Barker giró la cabeza visiblemente molesto, sus labios apretados y la tensión creciendo en cada músculo. «No necesitas meterte, Scott», replicó con hostilidad. Scott respiró hondo manteniendo la calma. «Lo haré de todos modos. Quiero asegurarme de que nadie salga lastimado. Vamos a resolver esto correctamente». David Collins, que observaba desde la patrulla, se sintió aliviado al ver a Scott intervenir. Por primera vez, alguien con experiencia y autoridad estaba allí para garantizar que la verdad se impusiera sobre la agresividad. Rachel soltó un pequeño suspiro de alivio, sin quitar la mirada de Scott. Ethan apenas podía creer que alguien finalmente estaba escuchando. La tensión en el aire seguía siendo palpable, pero con la presencia de Scott, una chispa de esperanza comenzaba a aparecer. El aire estaba cargado de tensión. Ethan sentía que cada segundo podía marcar la diferencia entre sobrevivir a esa noche o ser víctima de un error irreversible. Rachel, a su lado, apretaba su mano con fuerza, tratando de mantener la calma mientras veía cómo Barker se tensaba aún más. «Esto no es asunto tuyo, Scott», gritó Barker, dando un paso agresivo hacia el coche, su arma apenas apuntando hacia el suelo, pero la amenaza era clara. Scott mantuvo la calma, aunque su mirada era firme y directa. No había miedo, solo convicción. «Ethan no ha hecho nada malo. Basta de hostigarlo. Necesitamos hacer esto correctamente». Barker bufó, rojo de ira, y volvió a insistir en que Scott se mantuviera al margen. La situación se volvía cada vez más explosiva. Cada movimiento de Barker era un desafío silencioso, cada palabra una chispa que podía encender la tensión. David Collins, el joven oficial, permanecía entre las patrullas, atrapado en la indecisión. Quería intervenir, pero aún no estaba seguro de qué lado debía estar. La presencia de Scott le daba un poco de confianza, pero la amenaza de Barker lo mantenía inmóvil. Rachel no podía quedarse callada. «Por favor, solo escuchen a Scott. Mi esposo no ha hecho nada», gritó, la voz temblando pero llena de determinación. Ethan asintió, intentando controlar su respiración, consciente de que un movimiento en falso podía ser fatal. Sentía el sudor frío recorrer su frente mientras las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Scott dio un paso adelante, la voz firme y controlada. «Si alguien se mueve de manera incorrecta, pagará las consecuencias. Pero Ethan no es culpable. Confíen en mí». Barker hizo un gesto de desprecio, pero no estaba solo. Su agresividad había creado una línea divisoria entre los oficiales presentes. Algunos dudaban, otros miraban con preocupación.
y David Collins finalmente respiró hondo, decidido a apoyar la verdad. El silencio se rompió solo por el sonido lejano de más patrullas acercándose. Cada segundo aumentaba la presión, y los ojos de todos estaban fijos en Scott, esperando que su intervención mantuviera la situación bajo control. La tensión había alcanzado su punto máximo. La noche aún era joven, y nada indicaba que este enfrentamiento terminaría sin un desenlace dramático. Scott observaba la situación con ojos calculadores. Cada gesto de Barker, cada movimiento de Ethan, cada respiración contenía un potencial de explosión. Sabía que la situación podía salirse de control en cualquier segundo. Tomó su radio y habló con calma, pero con autoridad. Necesito refuerzos en la ruta 42, cerca del kilómetro 18. Situación crítica. Coche detenido injustamente. Oficial fuera de control. Barker, al notar el movimiento, hizo lo mismo por su cuenta, pintando la situación como si Ethan y Rachel fueran una amenaza. La tensión aumentó. Scott podía ver que cualquier palabra de Barker podría provocar un enfrentamiento directo, y sabía que solo la llegada de refuerzos con autoridad podría calmar la situación. Ethan permanecía en el coche, intentando mantener la calma mientras el sudor le recorría la frente. Rachel, no te muevas. No hagas nada que pueda empeorar esto, murmuró con voz tensa. Rachel asintió, apretando la mano de su esposo con fuerza. Solo escucha a Scott, respondió con determinación. Él sabe lo que hace. Mientras tanto, los sonidos de motores acercándose comenzaron a mezclarse con la lluvia y el murmullo de la carretera. Las luces de más patrullas parpadeaban en la distancia, anunciando que la situación estaba a punto de cambiar. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, la adrenalina y el miedo. Scott se mantuvo firme, colocando su cuerpo entre Barker y el coche. Sus ojos no perdían detalle de nada. Cada movimiento de Barker, cada respiración de Ethan, cada gesto de Rachel. Sabía que cualquier descuido podía ser fatal. David Collins finalmente decidió intervenir, su voz temblorosa pero clara. Barker, esto no es correcto. Scott tiene razón. Ellos no han hecho nada malo. Barker bufó y retrocedió un paso, visiblemente irritado, mientras Scott asentía en silencio, evaluando la situación. La llegada de más patrullas estaba próxima, y con ella la presencia de Captain William Hayes, la única figura que podía imponer orden absoluta. La tensión alcanzaba su punto máximo. Nadie sabía exactamente qué pasaría cuando Hayes llegara, pero todos sentían que aquella noche cambiaría para siempre, y que lo que comenzara como un error de procedimiento podría terminar en un desenlace histórico. El rugido de los motores se volvió ensordecedor cuando las primeras patrullas llegaron a la escena. Una tras otra, los vehículos se alineaban a ambos lados de la carretera, formando un semicírculo que parecía impenetrable. Las luces rojas y azules parpadeaban sin cesar, reflejándose en los rostros tensos de Ethan y Rachel. Scott mantuvo su posición firme frente a Barker, cada músculo tenso, atento a cualquier gesto que pudiera desencadenar un conflicto. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era apenas un murmullo comparado con el estruendo de las sirenas y los motores. Entonces, de la patrulla al frente, descendió Captain William Hayes. Su sola presencia imponía respeto. Paso firme, mirada directa, sin necesidad de levantar la voz. Todos los oficiales se detuvieron, evaluando la situación bajo su mirada autoritaria. «Bajen las armas y retrocedan», ordenó Hayes con voz firme. El efecto fue inmediato. Barker titubeó, sorprendido por la autoridad del capitán, mientras Scott permanecía junto al coche, tranquilo pero alerta. Hayes recorrió con la mirada a todos los presentes. Observó a Barker, evaluando su conducta. Luego miró a Scott, reconociendo la calma y la precisión de su intervención. Finalmente, posó la mirada en Ethan y Rachel, comprendiendo la vulnerabilidad de ambos y el error cometido.
Scott dio un paso adelante y explicó con claridad. Captain, pararon el coche equivocado. Ethan y Rachel no han hecho nada fuera de la ley. Solo quiero asegurar que nadie salga lastimado. Hayes asintió lentamente. Luego, su voz cortó el aire. Oficial Barker, informes de abuso de autoridad serán emitidos inmediatamente. Esto termina aquí. El caos empezó a disiparse. Los demás oficiales bajaron las armas y las tensiones entre los oficiales se relajaron. Ethan respiró hondo, sintiendo que la presión en su pecho empezaba a ceder. Rachel dejó escapar un suspiro, abrazando suavemente a su esposo. David Collins, el joven oficial, se acercó a Scott con un gesto de respeto y admiración. Gracias por intervenir, murmuró. Scott, sin dejar de mirar a Hayes, respondió con serenidad. Solo hice lo correcto. Eso es todo. El cerco se mantenía, pero ya no era una amenaza. Era un recordatorio de que la justicia había llegado, y que la noche, que había empezado con miedo y tensión, ahora empezaba a transformarse en alivio y esperanza. Después de que Hayes impuso el orden, Scott permaneció junto al coche, asegurándose de que Ethan y Rachel estuvieran bien. La lluvia caía suavemente, como si el cielo mismo comenzara a calmar la tensión que había dominado la noche. Ethan, con las manos todavía temblorosas, miró a Scott con gratitud. No sé cómo agradecerte. Si no hubieras intervenido, Scott negó con la cabeza, con humildad. Hice lo que debía. Nadie debería pasar por esto por un error. Mientras tanto, Captain Hayes había comenzado a escuchar los informes de otras patrullas sobre la confusión inicial. La evidencia era clara. El coche había sido detenido por error. Barker había actuado con exceso de autoridad y sin verificar correctamente la situación. Hayes se acercó a Barker, cuya postura ya no era tan desafiante. Tus acciones esta noche fueron inapropiadas. Se emitirán los informes correspondientes. Espero que aprendas de esto, dijo Hayes con firmeza. Ethan y Rachel comenzaron a relajarse lentamente, respirando aliviados. Habían pasado de la tensión máxima al alivio absoluto en cuestión de minutos, gracias a la intervención de Scott y a la autoridad de Hayes. David Collins observaba todo, absorbiendo la lección. Había sido testigo de cómo un oficial podía marcar la diferencia, manteniendo la calma y la justicia incluso en las situaciones más tensas. Era una lección que nunca olvidaría. Rachel abrazó a Ethan con fuerza. Nunca imaginé que algo así podría pasar, pero gracias a él, estamos a salvo. Scott miró a ambos, con una mezcla de firmeza y ternura en su mirada. Lo más importante es que ustedes estén bien. Eso es lo que realmente importa. La noche que comenzó con miedo y confusión, ahora se transformaba en un momento de superación. Ethan había sobrevivido a la injusticia, Rachel había mantenido la calma frente al peligro, y Scott había demostrado que la valentía y la convicción podían cambiar la historia de una noche que parecía destinada a terminar en desastre. Mientras las últimas patrullas se retiraban, la carretera volvía a quedar en silencio. Solo quedaban las luces parpadeantes de los coches de policía, reflejando la sensación de que, a pesar del caos, la verdad y la justicia habían prevalecido. La noche había terminado, pero el impacto de los eventos continuaba pesando en todos. Barker estaba siendo escoltado hacia su patrulla por otros oficiales. Su rostro mostraba frustración y humillación. Por primera vez, se daba cuenta de que sus acciones tendrían repercusiones. Las órdenes de Hayes eran claras: informes de abuso de autoridad y revisión completa de su conducta. Ethan y Rachel permanecían junto a Scott y Collins, todavía procesando lo que había ocurrido. Cada respiración parecía más ligera, cada latido del corazón más tranquilo. La tensión de la noche comenzaba a ceder, reemplazada por un profundo sentido de alivio y gratitud. «Es increíble. Todo esto por un error», murmuró Ethan sacudiendo la cabeza. «Pero gracias a ustedes, todo salió bien». Scott le dio una sonrisa breve, seria,
sin vanidad. No fue solo por nosotros. La verdad tenía que salir y ustedes se mantuvieron calmados, incluso cuando todo parecía perdido. Eso también cuenta. David Collins, el joven oficial, miraba a Scott con admiración. «He aprendido más esta noche que en meses de entrenamiento», dijo, con una mezcla de respeto y humildad. «Nunca olvidaré cómo actuaste bajo presión». Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Ethan, todavía temblando ligeramente. «Nunca pensé que la justicia podría sentirse tan real, tan humana», susurró. Mientras las patrullas restantes se alejaban, Hayes se acercó al grupo. Su presencia imponía respeto, pero también transmitía una calma profunda. «Esta noche podría haber terminado muy mal», dijo, «pero actuaron con valentía y calma. Eso es lo que distingue a los buenos oficiales de los que pierden el rumbo. Recuerden esto». Ethan respiró hondo, mirando la carretera ahora silenciosa y vacía. Por primera vez en horas sintió que podía dejar ir el miedo. Rachel apretó su mano suavemente, y ambos compartieron una mirada de alivio y conexión profunda. La noche que comenzó con un error, miedo y tensión, terminaba con justicia, aprendizaje y superación. Los eventos habían marcado a todos los presentes, pero también habían reforzado la certeza de que actuar correctamente, mantener la calma y defender la verdad podía cambiar la historia de una noche que parecía condenada al desastre. Con el amanecer acercándose, la carretera estaba finalmente tranquila. Ethan y Rachel se sentaron en su coche, respirando profundamente, todavía procesando todo lo que había ocurrido durante la noche. Cada sombra de miedo había sido reemplazada por un sentimiento de alivio y gratitud. Ethan miró a Rachel y sonrió con suavidad. «Nunca pensé que algo tan pequeño como un error pudiera causar tanto caos, pero me alegra que todo haya terminado bien». Rachel lo abrazó, apoyando su cabeza en su hombro. «Aprendimos que incluso en los peores momentos, la verdad y la calma pueden salvarnos, y que no estamos solos». Scott, ahora al lado de la pareja, observaba en silencio. La intervención no había sido solo un deber profesional, había sido un acto de humanidad y justicia. Sabía que cada noche podía traer decisiones difíciles, pero también que un solo acto de coraje podía marcar la diferencia. David Collins se acercó y asintió con respeto hacia Scott. «Gracias por mostrarme cómo ser un verdadero oficial. Esta noche nunca la olvidaré». Mientras tanto, Barker había sido escoltado lejos por el capitán Hayes, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La justicia había prevalecido, y su ejemplo servía como recordatorio de que el abuso de poder nunca queda sin respuesta. Ethan y Rachel arrancaron el coche lentamente, el sol comenzando a asomar en el horizonte, tiñendo la carretera con tonos cálidos y suaves. La noche de miedo y tensión se había transformado en una lección de vida, un recordatorio de que la perseverancia, la calma y la verdad siempre tienen un peso superior al miedo y la injusticia. Scott los observó alejarse, sintiendo que su deber había sido cumplido. La noche había sido larga y llena de desafíos, pero también de superación, y mientras el amanecer iluminaba la carretera, la sensación de justicia y esperanza permanecía firme, recordando a todos que incluso en la oscuridad más intensa, la luz de la verdad y el coraje siempre puede brillar.